Cuando tenía 18 años, ofrecí mi servicio voluntario al director de una radioemisora capitalina. No le pedí ningún salario, no le pedí viático de transporte ni de alimentación. En realidad yo quería estar en ese medio de comunicación porque quería aprender y por lo tanto mi interés era simplemente tener un espacio para desarrollar lo que venía aprendiendo en la universidad. Y a pesar de que según yo era una propuesta buena, porque iba a ser un trabajador gratuito, con horario, responsabilidades, la respuesta que recibí fue no. Gracias, pero no. Un año después, una compañera de la universidad y su servidor fuimos escogidos para trabajar en otra radioemisora. Fuimos a las instalaciones, nos hicieron un recorrido porque íbamos a trabajar al día siguiente en ese sitio. Nos mostraron las cabinas principales, la cabina de producción, de grabación. Esta es la sala de prensa. Allá está el cubículo en el que ustedes van a estar. Nosotros alegres. Ese mismo día llegamos a la casa, cada uno por su lado, con su familia, diciéndole a sus padres: hey, voy a comenzar a trabajar, voy a comenzar a ayudarte en la casa. Yo particularmente diciéndole a mi mamá: te voy a comenzar a mantener, ¿oíste? Yo voy a pagar el agua, voy a pagar la luz, así que tranquila. Los frutos de tu esfuerzo comienzan a ver luz de aquí en adelante. Al día siguiente, por la tarde, después de las clases, correspondía ir para, en teoría, asumir ya la posición. Pero el director de prensa de la emisora nos sienta previamente en una sala de espera y nos dice: ¿sabes qué? No pueden estar aquí, nos equivocamos. Lo siento mucho, pero no. Y luego, con el pasar del tiempo, comencé a tener experiencias similares, no solamente en términos laborales, sino en otras áreas de la vida. Comencé a entender un principio que yo sé que es muy evidente, muy obvio, muy básico, elemental, pero la vida nos ofrece muchos no, ya sea a nivel laboral, incluso a nivel sentimental. Habrán algunos que habrán escuchado varios no de parte de algunas muchachas a quienes les declararon su amor y tristemente tuvieron que enfrentar la realidad de que no eran correspondidos. Otros no te voy a aumentar el salario, no te voy a apoyar. Y el no, aunque no es agradable, es parte de la vida. Entendí eso, por supuesto. Pero luego también entendí que no solamente la vida me ofrece no, también lo hace Dios. De ahí el título del mensaje que les quiero compartir. Dios también dice no. Dios, por supuesto, siempre contesta toda oración, solo que no de acuerdo a nuestra urgencia, sino de acuerdo a su tiempo. Y no siempre la contesta conforme a nuestro deseo, sino conforme al suyo. Cuando ustedes revisan la Biblia, está llena de personajes famosos por su fe, pero que cada uno de ellos, independientemente de lo espiritual o maduro que se mostraron, tuvieron que enfrentarse con los no de Dios. Algunos piensan que Abraham le había propuesto a Dios que su primer hijo Ismael fuese el hijo de la promesa, pero Dios le dijo que no. Pero no fue el único. Moisés tuvo un no para entrar a la tierra prometida. Y si ustedes siguen escarbando las escrituras, se van a dar cuenta que Job, Jonás, Pedro, Pablo, todos ellos recibieron la misma respuesta en algunos momentos de su vida: no. Ahora, es tentador creer la mentira de que los sí de Dios confirman de que somos bendecidos y que los no solamente revelan su castigo o que estamos desaprobados por Él. Y no funciona así necesariamente. A veces lo mejor que Dios puede darnos es un no, y ese no representará una bendición que el sí jamás nos podrá dar. Quiero llevarlos a un episodio de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Si tienen la Biblia por ahí a mano, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, el capítulo 22, verso 42. Está
quizás en uno de los momentos más difíciles de su vida. La depresión, más que depresión, perdón, no es la palabra, pero la presión que está sintiendo es muy fuerte, hasta el punto de que llega a orar al Señor si acaso tuviera otra posibilidad de cambiar el plan, que por favor lo hiciera. Noten lo que le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. Jesucristo, en su humanidad, por supuesto, le está planteando al Señor: hey, ¿habrá a lo mejor otra posibilidad? Versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Este mismo episodio lo describe el escritor de Hebreos en el capítulo 5, verso 7. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía el poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Y uno pudiera leer eso y decir amén con mucha ligereza, sin entender en realidad cuál fue la respuesta que le dio Dios a su Hijo en esa oración. Dios respondió la oración y se la respondió al hombre más justo, más fiel, más bueno de toda la historia. Pero ¿saben cuál fue la respuesta? No. El mismo Jesucristo tuvo un no. El mismo Jesús tuvo un no. ¿Saben cuál es el mayor problema de entender que de Dios recibimos también los no? A veces tomamos ciertos versículos que abiertamente nos enseñan que todo lo que pedimos con fe lo vamos a recibir, ¿sí o no? Ya están con duda. ¿Sí o no? Que todo lo que pedimos con fe lo recibimos. Y eso es una gran verdad. Pero es una verdad que si se mal entiende podemos construir una teología que nos va a frustrar, porque no significa que porque yo tenga una gran fe, Dios siempre me va a decir que sí, porque también nos enseña la Biblia que tenemos que pedir conforme a su voluntad, también tenemos que pedir conforme a sus propósitos, también conforme a sus planes. Por lo tanto, es importante entender de qué se trata estos no del Señor, y quiero sacar 3 consejos en forma de principios en realidad, que nos van a ayudar a entender estos no de Dios a través de 3 ejemplos clásicos. Número 1, el ejemplo de David. Por favor, vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 16, y vean un episodio oscuro y triste en la vida de David. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Tenía un hijo pequeñito, recién había nacido, pero se le estaba muriendo. Y como todo padre, comienza el ruego natural de querer ver a su hijo vivo, que permanezca con él más tiempo. Y el verso 18 nos cuenta el desenlace. Al 7º día de estar orando, el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque David estaba encerrado en su oración, en su cuarto orando, ayunando, no comía nada, nadie lo molestaba al rey. Cuando él sale al 7º día, él mira que los consejeros están ahí hablándose el uno al otro. El verso 19 así lo explica. David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, está en la Biblia la palabra, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Qué difícil es recibir un no cuando se trata de la vida de un ser querido. 7 días seguidos orando por el hijo, para que después de todo Dios dijera no.
Pero aquí quiero que vean el primer principio que me enseña esta historia de David con el no de Dios. Su no te lleva más profundo en tu relación con Él. Porque quiero que vean el último verso que recién leímos. Y se fue a la casa del Señor, ¿a qué? A adorar. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando recibo el no de parte de Dios? ¿Qué es lo primero que ustedes y yo hacemos? Usualmente la queja comienza a venir. Usualmente la frustración o la decepción. Las preguntas donde no entiendo por qué Dios no respondió de la forma que yo esperaba. Comienzan una serie de preguntas, de cuestionamientos, crisis existenciales en nuestro ser interior, en el que a veces muchas personas terminan por separarse de su mismo creador, porque no lo entienden. Mis amigos, el no de Dios en algunas ocasiones nos van a conducir a tener una relación más profunda con Él. Piense si acaso la última vez que recibió un no de parte del Señor, a lo mejor ha sido justamente para poder tener mayor conexión con Él, porque ese no lo ha acercado más a Él, porque ese no le ha permitido conocer a Dios, no simplemente como aquel que se mete la mano en el bolsillo y resuelve un problema, sino como aquel a quien de verdad disfruto estar en su presencia, disfruto estar en comunión, más allá de que si responde o no responde mis oraciones como yo quisiera. Es el Padre que lo que más le interesa, más que darme lo que yo quiero, es que podamos disfrutarnos el uno el otro, entrenándonos para una eternidad donde vamos a pasar en su presencia, adorándole en espíritu y en verdad. Y aunque hoy el no me duela, por supuesto, con el tiempo voy a entender que fue un proceso, un entrenamiento que me va a llevar a poder disfrutar más adelante el propósito de Dios para mi vida. Amén. Número 2, segunda historia, la de Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 23. Hermanos míos, le dice Pablo a esta iglesia en Roma, muchas veces he querido ir a Roma para visitarlos. Ustedes van a leer en el libro de los Hechos y en otros pasajes de las Escrituras. Me tomaría un buen rato para compartírselos, pero solamente les dejo esto para que quede evidencia de algo. Pablo durante mucho tiempo deseó ir a Roma. Él deseaba ir a Roma, entre otras cosas, porque habían creyentes, por supuesto, ahí, porque quería levantar una iglesia, quería afirmar a los creyentes que ya estaban ahí, entre otras cosas, por supuesto, y el simple hecho de querer seguir evangelizando. Por lo tanto, era una oración constante. Quiero ir a Roma, quiero ir a Roma, quiero ir a Roma. Y por alguna razón, Dios se lo impedía. Dios le cambiaba los planes a él. Por alguna razón, no se podía. Noten lo que sucede en el versículo 24. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Por fin Pablo dice, ahora sí se va a poder aparentemente. Pero cuando ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 26, 27 y 28, van a descubrir que Pablo definitivamente viajó a Roma, pero no como él pretendía. No fue como el predicador que a lo mejor pensaba que al igual que en Grecia iba a tener una plataforma para hablar con un buen grupo de personas. No. Pablo fue como un prisionero. Llegó, pero llegó preso. Llegó y predicó, sí, pero no como él lo había pensado inicialmente. Algunos judíos, dice Hechos 28, verso 17, de Jerusalén, me entregaron a las autoridades romanas. Versículo 20. Me encuentro preso por tener la misma esperanza que tienen todos los judíos. ¿Saben qué interesante? Cuando uno, al igual que Pablo, tiene algunos planes y Dios los cambia. Y Dios te dice, no, eso que vos estás pensando, no. Yo tengo otra idea. Tengo otro plan. Y cuando descubrimos cuál es el plan de Dios, no siempre nos gusta, sinceramente. No creo que Pablo haya pensado que sea mejor estar preso que libre para predicar. Pero note qué interesante. Muchas de las cartas apostólicas que hoy usted y yo leemos en el Nuevo Testamento fueron escritas justamente en la cárcel, ahí en Roma. 2000 años después, seguimos estudiando lo que Pablo escribió desde una prisión.
Muchas de las cartas, no todas por supuesto, pero fueron escritas ahí en Roma, mientras este hombre estuvo preso. Y aquí en donde entiendo el segundo principio. Dios dice no cuando tiene una mejor perspectiva. Él ve todo el panorama, nosotros no. Nosotros con frecuencia no podemos ver las consecuencias de lo que estamos pidiendo, pero Dios sí. Y es más, no siempre pensamos, mis estimados, que cada oración contestada inicia una cadena de eventos. Cuando Dios decide responder a una oración, esa respuesta activa o detona una cadena de eventos, porque a partir de ahí cambia el curso de nuestra vida, ya sea que responda sí o sea que responda no. Toda nuestra vida comienza a dar un giro dependiendo de lo que Dios responda a cada oración. Pónganse a pensar cómo sería su vida si Dios hubiese respondido que sí a cada una de sus oraciones. Piensen por un momento, ¿qué sería de mí si Dios me hubiera dado visto bueno para viajar a tal país? ¿Cómo estaría hoy? ¿Estaría mejor o estaría peor? ¿Qué hubiese resultado más beneficioso para mí? Piensen por un momento, ¿qué pasaría si Dios realmente les hubiera dado el sí a cada una de sus oraciones? ¿Saben cómo lo entiendo esto de manera más clara? Cuando uno es padre, se da cuenta que el sí no es bueno siempre para los hijos. ¿Han estado en esas situaciones cuando están en un supermercado, pasan por el área de juguetes y mis hijos que están por ahí atrás saben que al pasar por ahí hay una enorme tentación? Están todos los juguetitos de Avengers, de los que son fans, particularmente Spider-Man. Miran cada uno de los formatos y tamaños que hay. Yo no miro el formato, yo lo que veo es el precio. Cuando veo el precio me doy cuenta que es más fácil decir que no que decir que sí. Pero no solamente eso. Ya en serio, me doy cuenta que haríamos un daño a nuestros hijos si les decimos que sí cada vez que piden algo, que no es necesariamente malo, que no es necesariamente tóxico o dañino. El tema es que en todos necesitamos ser entrenados en los no también, porque el no nos forma el carácter. Si no han visto esas escenas, qué difícil debe ser para un padre estar en un supermercado, en un lugar público, y que el hijo o la hija arme un berrinche porque el papá no está accediendo a una petición de él o de ella. Porque no le compra el carrito, no le compra el muñequito, no le compra la ropa, no le compra el zapato, no le está comprando el teléfono o lo que esté pidiendo, lo que haya visto. Y como no está acostumbrado a escuchar no, entonces la frustración, el berrinche, aumenta cada vez más. Y ese niño, cuando comienza a crecer, no está entrenado para escuchar un no en la vida. No está entrenado para escuchar un no en la empresa. No está entrenado para escuchar un no a sus propuestas, a sus ideas. Y menos entrenado para escuchar un no de parte de Dios. Porque Dios, como todo buen padre, sabe decir que no en el momento correcto. No sabe decir que no. Por lo tanto, yo entiendo hoy como padre que yo le digo a veces no a mis hijos, no porque no quiero que la pasen bien con un juguete, sino porque tengo una perspectiva distinta a la de ellos. Y en algunas situaciones entiendo que hay ciertas cosas que en el fondo, aunque las quieren, no las necesitan ahorita. ¿Por qué? Porque mi perspectiva es diferente, es más amplia. Ellos son niños, están allá, tienen un panorama nada más, que en mi caso no. Hay un panorama un poco más amplio que me permite poder tomar una decisión previendo las consecuencias de darles un sí. Por lo tanto, es importante entender este principio. Dios dice no cuando tiene una mejor perspectiva. Y el tercer ejemplo que les quiero dejar, una vez más regresamos a David, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 2.
Como puedes ver, le dice David a Natán, el profeta de la época, la voz de Dios del pueblo en ese momento. David le plantea un plan que tiene y le dice a Natán: yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Básicamente lo que David le está diciendo a Natán, y ustedes lo pueden leer en casa, es esto: ¿sabes qué? No es justo que yo viva bien y que el arca que está representando la presencia del Señor esté en un toldo, una carpita. Yo quiero construirle algo bueno, un templo, algo grande, del tamaño que represente nuestro Señor. Ahora, recuerde que en aquella época los emperadores, los reyes, los grandes gobernadores acostumbraban a construir grandes templos tratando de representar la grandeza del Dios o los dioses en los que ellos creían. Porque así le demostraban a los demás que ellos estaban protegidos por dioses poderosos que habitaban en templos enormes. No sé si era la intención de David. Aparentemente la única intención de David es que Dios merecía algo mejor de lo que él tenía. Aparentemente era la única intención de David. Pero en aquella época era la manera en la que se decidía para construir templos. Por eso los babilónicos, los persas, los templos de ellos, cuando ustedes van a los vestigios arqueológicos, se dan cuenta que eran templos enormes. Y por supuesto, ¿quién habitaba ahí? Nadie, no había ningún dios, ni dioses, ni nada. Pero simplemente les trataban de, psicológicamente, de meter cierto nivel de miedo a los pueblos que estaban alrededor para que digan: miren los dioses que nosotros tenemos, habitan en estos grandes templos. Y David, no sé, de pronto envuelto en aquella cultura y motivado por el deseo de querer darle algo bueno a Dios, le propone a Natán: ¿sabes qué? Le voy a construir un templo, y uno muy bueno, uno grande, donde de verdad él esté bien, uno que se merezca. Pero noten la respuesta de Dios. Versículo 5. Dios le dijo a Natán: ve y dile de mi parte a David lo siguiente: ¿cómo está eso de que tú quieres construirme una casa? Dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas. Si desde que los saqué a ustedes de Egipto, siempre he vivido en una carpa. Lo que le está diciendo Dios a Natán para que le lleve el mensaje a David es lo siguiente: decirle que no. No. No voy a tener templo, ¿cómo no? Pero no va a ser él de todas maneras quien me lo va a construir. Va a ser su hijo. Decirle que no quiero que sea él el que me lo construya. Por un lado. Y por otro lado, ¿cuándo yo le he pedido? Yo no lo he pedido. No lo quiero, no lo he pedido. Y noten esto: la intención de David era buena. Yo pienso que sí. Y es interesante que aún pueden haber buenas intenciones en nosotros y haber un no de respuesta por parte de Dios. Puede ser un buen plan, con nobles propósitos, y aún así recibir un no de parte de Dios. La pregunta es: ¿estamos o no estamos listos para escuchar los no de parte del Señor? Pero note lo que hace Dios aquí con David, porque aprovecha algo. Dios, sabiendo el corazón, tal vez la motivación que tenía David, le dice a Natán, para que le mande el mensaje siempre a David, en el versículo 12: después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. Se está refiriendo a Salomón. A él sí. Noten esto: a él sí, a vos no. ¿Se ha preguntado por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué Dios le da el sí a él y a mí no? Eso es frustrante cuando uno no entiende cómo trabaja el Señor. ¿Por qué a él sí le respondió la oración de sanidad y a mí no? ¿Por qué yo oré por mi familiar para que viviera y Dios me dijo que no? Y él oró por su familiar para que viviera y Dios le dijo que sí. ¿Por qué a él sí y yo no?
Y note lo que le dice: a él sí lo dejaré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Y en el verso 16 le comienza a dar algunas promesas a David. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y aquí está el principio que hoy les comparto. Dios dice que no cuando tiene un mejor plan. Cuando tiene una idea que es mejor. David, te agradezco mucho el gesto de querer construirme un templo. De verdad, genial, muy bueno. Pero yo tengo otro plan contigo. ¿Sabes cuál es el plan que yo tengo? Que de tu simiente nazca el Salvador del mundo. Porque a través de esa simiente, el mundo se va a dar cuenta de que no requiero habitar en templos, sino que yo voy a habitar en los corazones de cada persona y ellos serán mi templo. Ese es el mejor plan. El no de Dios a veces implica que Él tiene un mejor plan, una mejor idea. Me encanta este verso de Isaías, capítulo 55, clásico de las iglesias. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos. Noten la forma plural en la que está hablando aquí el profeta. Mis caminos, mis pensamientos. Y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Una de las formas en las que Dios nos ayuda a recibir el no es justamente mostrándonos que Él tiene muchos caminos y muchos pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y no podemos ignorar que el no de Dios es simplemente una manifestación más de su eterna bondad con cada uno de nosotros. Amén. Una de las formas en las que Dios nos ayuda a crecer es retrasando su respuesta. Porque como les dije hace algún tiempo, Dios no está más interesado en mi comodidad como sí en la formación de mi carácter. Y el no me ayuda a la formación del carácter a veces. El sí constante a veces ayuda más a mi comodidad, pero no me da el carácter para sostener tal comodidad. Por eso muchas personas les puede ir muy bien en la vida, pero no tienen la madurez y el carácter para sostener el éxito que quizás Dios les ha permitido tener. Por eso es importante entender esto. Una de las formas en las que Dios nos ayuda a crecer es retrasando su respuesta, porque madurez es saber la diferencia entre no y el aún no. Todavía no. Porque a veces es un no definitivo, pero a veces es un no, ahorita no, más adelante. Y salvo que nosotros seamos como aquellos niños que les conté, tristemente no vamos a disfrutar cuando venga el tiempo del sí del Señor. Porque entonces lo vamos a disfrutar. Y termino compartiéndoles esta idea. El dolor del no a veces nos deja mayores lecciones que el placer del sí. Piénselo por un momento. El dolor del no a veces nos deja mayores lecciones que el placer del sí. En otras palabras, recibir el no definitivamente a veces duele, pero nos dejará lecciones, enseñanzas, que el sí jamás nos hubiese dejado. Por eso me encanta cuando en las Escrituras el Señor nos dice, saben, a veces ustedes no reciben porque no piden bien. Y es importante aprender a pedir bien. Aprender a pedir o aprender a orar no se trata de las palabras que uso, qué terminología, que suene muy evangélico, muy ungido, muy espiritual, que me sepa algunos versículos de memoria y los meta en la oración. Eso no es saber pedir, eso es tener buena memoria en todo caso y una riqueza en el vocabulario.
Pero saber pedir es decirle, Señor, como dijo Jesucristo, si puedes pasar de mí esta copa, genial. Pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración nunca falla. Porque ahí yo estoy apuntando a que Dios diga sí, no a lo que yo quiero, sino a su voluntad. Por lo tanto, nunca falla esa oración. Jamás. Y de pronto los que estamos acá hemos recibido varios no en la vida. Y algunos duelen más que otros. Yo hoy recuerdo con relativa gracia esos no laborales. Pienso que habrá sido si me hubiesen dicho que sí. Estaría quizás todavía trabajando en alguna emisora, lejos de lo que hoy creo que Dios me ha llamado a hacer. O tal vez simplemente hubiese sumado experiencia. No tengo la más mínima idea. Pero sí estoy convencido de que todos los no que he recibido en la vida, que han venido de parte de Dios, han sido para mi bien. Y de la misma forma, han sido para ustedes. No se sienta menos amado o amada porque Dios le diga que no. No crea que es porque usted ha fallado en algo en particular necesariamente. No. Recuerde que Dios es interesante porque a veces dice la Biblia que hace llover sobre buenos y sobre malos. Y nosotros creemos de que Dios actúa bajo la premisa de, como te has portado mal, te voy a decir que no. A veces nos sorprende cuando peor estamos, es cuando me da un sí que yo no espero. No porque me quiere chinchinear o aprobar el pecado, sino porque me quiere demostrar su gracia en medio de mi pecado. Y me doy cuenta entonces de lo bueno que es Dios, que no es permisivo con mi pecado, pero me muestra que su gracia cubre multitud de pecados. Y quisiera invitarle para que comience a desarrollar una vida de oración donde más importante que lo que yo quiero sea podernos alinear con lo que Él quiere, con su voluntad. Plantéele sus deseos, por supuesto. Señor, si me preguntas, esto es lo que yo quisiera. Quisiera trabajar en tal lugar. Quisiera servir en tal ministerio. Quisiera viajar a tal país. Quisiera emprender este proyecto. Y voy a hacer todo lo que tu palabra me enseña en cuanto a principios. Pero ¿sabes qué? Si tu respuesta va a ser no, estoy dispuesto a recibirlo. Estoy abierto en mi corazón. Porque antes de que yo pueda hacer todo lo que yo quiera, quiero hacer todo lo que tú quieres. Y esa, mi estimado y mi estimada, es la verdadera vida espiritual. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.